Bueno, este grupo surge, este proyecto, un poco de la necesidad de seguir tocando. A raíz de la pandemia, Rigo y yo quedábamos a través de internet y demás, mandándonos vídeos para grabar audios, para intentar hacer canciones, intentar entretener un poco a la gente. Y de ahí surge un poco la idea de hacer un dúo que, con el nombre Bashel, ya que nos gustaba de una canción que teníamos hecha también con Corquiu, ese nombre. Y ya te digo, un poco de la necesidad de seguir avanzando un poco musicalmente. Él y yo que lo tenemos muy fácil porque vivimos muy cerca, y de ahí surge un poquitín este proyecto. Había una cantidad de repertorio ya recollido por parte mía y por parte también de Sus Antón Ambás, y decidimos ir montando temas en base a esos archivos que teníamos. Yo tenía una serie de archivos de Maruja Valdés, que fue una paisana que llevaba los bailes tradicionales, y luego Ambás, hablamos con él y también nos dio la oportunidad de tocar la danza sardalla, y fuimos creando canciones a raíz de esos archivos, pero siendo como protagonista el Concello de Ribesella, porque tal. Y la xente, la verdad que alucinó porque no desconocían estos cantares, sobre todo el cantar de Simpatías, que probablemente fue el más novedoso por la historia, que está basada en fechos reales, y no deja de ser una xiraldía de carácter infantil de 1885. Y en otros concellos yo estoy convencido de que si buscas, encuentras. Ribadesella es un concello pequeño, en realidad, es muy pequeñín. 4 pueblos ahí, había buenas informantes, que igual en otros concellos cuesta encontrar, pero en realidad un concello pequeño, y se encontró un material muy interesante. Pueblo costero, pero también tiene mucho relacionado con el tema de la ganadería, los pueblos más rurales. Entonces había una combinación de repertorio bastante prestoso, y seguro que en otros concellos tiene cabelo también. Sí, estamos convencidos de que si te metes en Cangues de Onís Cabral está más explotado, pero quizás concellos, Les Arriondes, si buscas, te metes en la Casa de la Siente, encuentres verdaderas joyas. Llanes es grandísimo, muy extenso, tiene una parte muy pegada a Cantabria, que seguro que tiene un tipo de canciones muy de allí, y luego hay una zona ya más tirando a la zona de Cabrales y Cangues, que tiene otro tipo de repertorio, ya se nota en las fiestas y más cuando cantan las aldeanas y demás. Sí, eso sí es verdad, porque el carácter de los temas que recopilamos en Ribesella son todos de carácter marinero. Sí. Mucho marinero. Decíanoslo ambas, que sonaban a marinería, sí. De xiraldíes que habíamos encontrado. Sí, tiene que haber mucho material, cuesta encontrarlo, pero tiene que haberlo. Pues yo por una parte veo bien que sigan las formaciones tan viejas. Voy a incluir a Corquiu ya en viejos, ¿no? Porque con 25 años, que siga Felpeyu, que vuelva Ian de Cubel, que quizás pueda volver Tuenda, ¿no? Y sí que estoy viendo un relevo generacional, pero que quizás que trabajen de otras maneras, porque cuando nosotros entamamos no teníamos internet ni teníamos nada. Ahora tienen una cantidad de información para crear que está muy bien, y hay material de todos los tipos, puedes acceder a CDs de todos los tipos, y a la hora de motivarte pues está muy bien. Y sí que veo formaciones, salvo una que salió ahora en Avilés, no me acuerdo cómo se llaman los chavales, que amplia, lo que sí estoy viendo, una vuelta al folk de cámara, ¿no? Geldu, sí. Hay formaciones pequeñas. Las inquietudes de los rapaces cambiaron. Son diferentes, sí. Cambiaron muchísimo. En la época nuestra había muchísimos conciertos en directo. El circuito era muy grande. Pero aparte de eso, ya no solo el circuito, sino que se organizaban conciertos en la calle, en bares. Había conciertos muchísimos. Entonces la chavalería íbamos a ver los conciertos y, joder, cómo mola este tío, cómo toca la batería, la guitarra. Bueno, me acuerdo todavía cuando fue a Ribadesella, ¿te acuerdas? Madera Rock con Rubén Álvarez rompiendo la guitarra, que aquello fue demasiado, o sea, es que era bestial el cantidad de conciertos que había. Entonces las inquietudes de la gente de aquella pues eran tirar a intentar hacer eso. ¿Qué pasa? Que ahora, pues por desgracia, bajó mucho en los conciertos, los chavales tienen otras inquietudes, entonces cuesta más meterlos al ruedo. Pero yo creo que como va un poquitín por modas también, ya va a llegar el día en que volverán otra vez a los chavales a ver conciertos de música folk. Quizás en nuestra época se buscaba una forma de trabajar más despacio.
Ahora la gente quiere resultados muy rápido, que lleve una apreciación que yo veo en las nuevas generaciones, Sí, hombre, que está bien, ¿no? Preparan discos en cuestión de pocos meses, ¿no? Nosotros llevamos la de Dios a hacer Sí, claro, muchísimas horas de trabajo, porque muchísimas horas además, ensayando en un pedral, bueno, fue... además eso era más limitado el tema de conseguir información, de cómo querías hacer tu música y demás, era todo a base de CDs y cintas. que por ese motivo empezamos a componer. La gran mayoría de los temas eran compuestos por eso, porque no teníamos acceso a nada. Era más complicado. Ahora yo creo que ya puedes acceder a cancioneros de cualquier país, ya hay unas bases de datos donde puedes encontrar para elaborar y trabajar mogollón de canciones.